Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a través de Miguel, a todo Adril por haberme invitado, a David, que en su momento me hizo esta invitación hace unos meses atrás. Para mí es un placer estar en Rosario con ustedes e intentar compartir un poco de mi historia y de mi experiencia, más que de mi conocimiento. Creo que tiene que ver con lo que uno ha hecho en la vida y poder ayudarnos a pensar juntos. Les voy a hacer una breve introducción de mi historia para saber, digamos, de dónde sale esto de entre generaciones y esto de animarme a escribir un libro que en verdad tiene una historia con mi vida profesional, ¿no? Soy psicólogo, como cuando recién me presentaban, y empecé a trabajar en Citibank en recursos humanos hace muchos años ya, y en el año 91, y después fui director de Walmart cuando Walmart llegó a la Argentina, hice el startup de la compañía, éramos 5, y después, bueno, trabajé para Blockbuster en la región de Latinoamérica, trabajé para el Grupo Excel en los años de crecimiento del Grupo Excel. Los más jóvenes capaz no saben lo que es el Grupo Excel, fue un grupo de los grupos más grandes de la Argentina que tenía muchísimas compañías. Yo era el director de recursos humanos del negocio de retail. La crisis del 2001 y 2002 casi, digamos, hizo desaparecer al Grupo Excel. Y ahí entré en L'Oréal. Fui director de recursos humanos de L'Oréal acá en Argentina, me fui a vivir a París como director de reclutamiento y desarrollo y después me fui a New York como vicepresidente de recursos humanos y en el 2010, por esas cosas que tenemos los argentinos, me tenía que volver a vivir a París y dije, o vuelvo a París para seguir viviendo en París o me vuelvo a la Argentina y, no lo digamos así, y me volví a la Argentina. Entonces, porque bueno, nuestro país y nuestra vida y nuestras raíces, la realidad es que tiran. Y en estos últimos años de L'Oréal yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar sobre el tema de las generaciones. Ya hace años, en el 2004, en el 2005, se comenzaba a hablar de una generación nueva que la llamábamos de 1000 nombres diferentes. Los millennials, la generación Y, la generación de la netbook, tenían miles de nombres. Y todos pensaban al principio que eran diferentes generaciones, no era la misma generación, era la generación Y. Y lo primero que se decía en aquella época sobre la generación Y era, uy, sí, no sé qué sentido tiene la verdad esta generación si nunca hablamos de las generaciones. Son estos nuevos que no quieren trabajar, que la verdad que no tienen ningún compromiso y no sé para qué vienen. Entonces, a mí me empezó a interesar el tema, porque yo decía, ¿cómo puede ser que algo esté pasando en la vida de las organizaciones y en vez de animarnos a pensar qué es lo que está pasando, tenemos un espíritu crítico muy de resistencia personal y no hablemos? Y con la posibilidad de vivir afuera, L'Oréal me dio la oportunidad de empezar a estudiar el tema de las generaciones. Y hoy un poco la idea es compartir con ustedes esto de qué son las generaciones y qué nos pasa y cómo interactuamos en la vida de las organizaciones y en verdad en la sociedad, ¿ok? Que es mucho lo que se amplía en nuestra vida. Y yo lo que les pido en este tiempo que voy a tomarme es intentar por un momento, porque somos todos de diferentes generaciones. ¿Quiénes tenemos acá menos de 30? Que levante la mano. No sé por qué se ríe usted, pero ok. Somos muchos los que tenemos menos de 30. Entonces, la realidad es que lo que yo le pido a todas las generaciones que hoy estamos acá, que por un momento podamos corrernos de los prejuicios que tenemos todos, ¿ok? Para pensar cuando uno habla de qué es lo que nos pasa como generaciones para poder desarrollarnos dentro de una organización. Y al corrernos de los prejuicios nos permite pensar en posibilidades de sumar lo diverso en vez de hacer acciones referenciales, sobre todo los que tenemos más años, a lo que nosotros hubiésemos hecho si hubiésemos estado en ese lugar y en ese momento. ¿Qué es lo primero que nos pasa? Es lo primero que nos pasa. Para darles un ejemplo, porque tiene que ver, el tema de las generaciones y la implicancia de la tecnología, que ahora vamos a ver, tiene que ver también con el acceso a la tecnología y con las diferentes culturas, sociedades y países en relación a los aspectos económicos. Cuando yo me fui de Argentina, alguna persona de mi equipo tenía un MP3. Cuando yo llego a París, todos los de mi equipo tenían un iPod. Todos, no había uno que no lo tenía. Tiene que ver con el alcance a través del proceso, digamos, de desarrollo económico a la tecnología. Cuando yo llego a París, para poder hablarle a alguien de mi equipo que tuviera 23 años, o 20 años, o 25, le tenía que tocar un hombro, me miraba, se sacaba un solo auricular y me decía, uy, y yo pensaba, ¿y no se va a sacar los dos para escuchar a su jefe? Es lo primero que me salía, además de tener ganas de matarlo, ¿no? Pero bueno. Entonces ya,
no se va a sacar, no es una falta de respeto. Y no era una falta de respeto. Entonces, primer ejemplo. Intentemos corrernos de pensar si es una falta de respeto que me escuche con uno, que me escuche con dos. Sepamos que es una generación que tiene la capacidad de mirar a su jefe, escuchar música por un oído y preguntarle a su jefe, sí, ¿qué necesitas y yo qué le pueda pedir? Automáticamente cuando yo estaba en ese proceso, lo primero que hacía era, yo en el año 91, cuando iba a Citibank, tenía un Walkman Sony, que cuando llegaba a la puerta del trabajo lo guardaba. Si lo usaba arriba en el 7º piso que trabajaba, me echaban. Entonces, automáticamente yo me referenciaba a mí. ¿Por qué no se saca el iPod para escucharme? Entonces, hay un primer trabajo que tenemos que hacer cuando hablamos de las generaciones, que es poder corrernos de todas las situaciones nuestras, sobre todo los que somos X y Baby Boomers, ya lo vamos a ver, en referencia a nuestra historia laboral. Porque hay algo que capaz a la gente más joven todavía le cuesta entender. Hace 20 años atrás, o sea, no hace tanto, nosotros no teníamos email, ¿ok? Pero es peor que eso, no teníamos PC. Yo recuerdo en el año 93, cuando un día me trajeron una PC sobre mi escritorio, que era un monitor horrible de color verde ámbar, que me acuerdo que tenía un cursor, porque esto parece anecdótico, pero no es anecdótico, tenía un cursor en el cual, pues no había mouse, obvio, y yo no sabía qué hacer con el cursor, ¿ok? Y yo tenía 20 y pico de años. Entonces, todo esto que parece que esto está de siempre, no está de siempre el acceso a la tecnología. Y esto es uno de los grandes paradigmas que es importante entender cuando hablamos de cualquier generación. La conectividad y la globalización son las dinámicas de un nuevo mundo, ¿ok? Con sus cosas positivas y con sus cosas negativas, obvio, pero son las dinámicas de un nuevo mundo que vino para quedarse y para seguir desarrollándose cada día más. Cuando nosotros pensamos esto que hoy hay 600 millones de usuarios de Twitter, más de 1.150 millones de usuarios de Facebook, 22 millones de perfiles en Argentina de Facebook. Ustedes saben que es el 5º país en el mundo. Y sucede con todos los países que vienen en proceso de desarrollo. Son los países que más adeptos tienen en Facebook. Argentina es uno de ellos. Entonces, se nos hace una pregunta, ¿no? ¿Ser o no ser digital en este mundo donde pasa todo por la vía digital? Piensen, si alguna vez se corta la luz en Rosario, alguna vez se corta la luz en Buenos Aires, cuando se corta la luz, ¿se acuerdan ese día que ¡boom!, se apagan todas las computadoras y todos como que nos miramos, como diciendo nos vamos para casa? Porque es tal la conexión y la dependencia que tenemos de la conectividad para trabajar, que es como que, ¿y ahora qué hacemos? Cuando hace 15 años atrás, 18 años atrás, nosotros no teníamos no teníamos una PC y hacíamos la misma función de recursos humanos que hacemos hoy. Obvio que hoy la hacemos mucho más profesionalizada gracias a los recursos de la tecnología, ¿no? Entonces, acá hay un proceso para todos, seamos de la generación que seamos, que tiene que ver con la actitud y la aptitud, porque estamos como invadidos, y más los que somos de la generación X y los baby boomers, estamos como invadidos de temas tecnológicos que a veces no sabemos por dónde seguir. ¿Alguien se dio cuenta cuál fue el tema de Facebook hará 2 semanas atrás con el iPhone nuevo? ¿Qué ponía todo el mundo en Facebook? ¿Qué se le complicaba? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué se le complicaba con el uso? Estoy aprendiendo a manejar, ponía todo el iOS, el 7. Era como un tema que rondaba en Facebook como que si fuera el tema. Y duró 2 días. Entonces yo decía, ¿cuántos días va a durar esta pregunta que nos estamos haciendo todos para poder utilizar una herramienta tecnológica? Porque el proceso de aprendizaje cada vez es mucho más rápido. Y porque es importante entender cómo el mundo avanza. Nosotros en los años 80 en la gestión de recursos humanos hablábamos de un paradigma industrial. Y no porque tenga que ver con el proceso y el desarrollo de las industrias solamente, sino porque tiene que ver con los procesos. ¿Okay? Hablábamos de mucho proceso. Más hacia los 90, con toda la llegada de la tecnología, hablamos del paradigma tecnológico. Y hoy hay un paso más en la vida, que es el paradigma vincular. La importancia que han adquirido los vínculos a través del proceso tecnológico en una nueva empresa, en una nueva dinámica. Con todo nuevamente, las cosas positivas que tiene y las cosas más complicadas que tiene para poder desarrollar. Esto ha generado como los nuevos tics en el proceso de la comunicación. La tecnología va creando un estilo de cultura nuevo.
Hoy es muy común, y a mí también me cuesta, cuando una persona en mi equipo me dice, hoy estoy enfermo, no voy a trabajar, y me manda un mensaje de texto. Eso antes no existía. Hoy le aviso a mi jefe que no voy a trabajar, yo estoy sentado en Oxford, trabajando, y alguien manda un mensaje, hola Ale, hoy no voy a trabajar porque estoy enfermo. Antes uno llamaba a su jefe. Entonces hay un proceso que para alguien es común y le parece lo más normal mandar un mensaje de texto para decir que estoy enfermo, que para otro es un proceso de aprendizaje. Entonces esto va creando nuevas formas que nos ayudan a aprender y con niveles de resistencia. Entonces tenemos que poder entender, antes de entrar en las generaciones, lo que significa esto de la evolución, cómo implica la gestión de un nuevo estilo de liderazgo, lo que es la comunicación, y cómo estas nuevas prácticas, de alguna manera, se van instaurando en lo que son nuestras organizaciones. Cuando uno da una charla y se encuentra que en el auditorio hay gente de todas las edades, ¿ok? Es súper interesante poder entender cómo cada generación tiene que entender que acá lo importante es la diversidad, que es lo que suma. Durante algunos años nos pasamos preguntándonos, esta generación nueva que viene, que son así, que no, que parece que no quieren trabajar, etcétera, etcétera. Y gastamos energía y no pensamos qué era lo que cada generación tenía como valor intrínseco para poder darle a los otros. Porque la realidad, y vamos a intentar verlo en la presentación, cada una de las generaciones tiene algo para brindarle a la otra en este aprendizaje mutuo, ¿ok? Son diferentes situaciones, diferentes momentos y diferentes herramientas, tecnologías y formas. Pero cada generación tiene algo para sumar en esta diversidad generacional. Las generaciones constituyen paradigmas de abordaje y estos paradigmas habilitan de una forma u otra, pero cierran otras posibilidades cuando definimos cada una de las generaciones. Para hablar primero de los tres grandes tipos de generaciones, hablamos de los nativos digitales, o la generación NET, que es la generación Y y la generación Z. La generación Z es una generación que todavía no ingresó a las organizaciones. Según los diferentes autores de los libros, debería estar ingresando en los próximos años. Se dice que la generación Z para algunos autores se corta en el año 95 y en otros en el 2000. O sea, todos los nacidos después del 95 o todos los nacidos después del 2000. La generación Y, que también es la otra generación digital, ¿okay? Son todas aquellas personas que hayan nacido después del año 82-84, ¿okay? Hasta el año 95-2000. Tenemos la generación de los inmigrantes digitales, que es la generación X, que somos todos aquellos que nacimos entre el año 82-84 y el año 63-65, que somos inmigrantes digitales. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos la tecnología que hoy existe y tuvimos que aprender, sí o sí, inmigrar al uso de la misma. Y después tenemos los análogos, que es la generación de los baby boomers, que decimos que no todos pudieron migrar y son todos aquellos nacidos antes del año 63 para atrás. Los baby boomers, rápidamente, para tener ciertas características de los baby boomers, y esto obvio que es general, son aquellas personas que son más pacientes, son participativos, son leales, comprometidos con el cambio, pero con el cambio dentro de la organización. Son aquellas personas que ingresaban en una compañía para quedarse toda su vida, hacer la carrera, ponerse la camiseta, ¿ok? Aquellas personas que les interesaba en una entrevista que les hablara del plan de pensión, ¿ok? Hoy yo le hablo a una persona de 23 años y digo, cuando vos entres a esta compañía te queremos contar que uno de los grandes beneficios que tenemos es el plan de pensión. No tiene la menor idea lo que es, no le interesa, no está pensando en los 65 años. Sí, seguramente no vino para quedarse. Y es un signo, desde mi punto de vista, esto es muy personal, es un signo de inteligencia de las organizaciones saber que las personas hoy no vienen para quedarse. Entonces, ¿cuál es la estrategia para retenerlos los años pocos que se van a quedar? Porque es la realidad. Entonces, es más inteligente pensar qué es lo que hago para que este talento trabaje y desarrolle su talento y no preocuparme cuáles van a ser los elementos de retención para cuando se jubile.
Tiene un espíritu de sacrificio los baby boomers, porque tiene que ver con la historia, ¿ok? Las generaciones no están solo dadas, y ahora la voy a explicar, por el año de nacimiento. Tiene que ver por los procesos políticos, económicos y sociales que pasaron en esas ideas de años en cada una de las generaciones. Tiene una relación de amor-odio con la autoridad. Después tenemos la generación X, la generación escéptica, la generación que es puente entre las dos generaciones, obligatoriamente, se adapta y responde a los cambios, acepta la diversidad, a diferencia de la generación Y que vive, que vive en la diversidad. La generación X fue la primera que empezó a aceptar la diversidad. Es rebelde, es individualista, es muy competitiva la generación X, pero es competitiva no solo con los otros, es competitiva consigo mismo, ¿ok? Quiere más porque sí para uno mismo. Trabaja todo el liderazgo por competencia y tiene un mayor poder en las organizaciones. Fueron los primeros que tuvieron la migración, por decirlo así, al uso de la tecnología, y eso los diferenció de sus jefes, que eran los baby boomers, y les dio un paso en el desarrollo tecnológico y en el poder en sí mismo. Y la generación Y, que tiene una elevada formación académica, y esto está dado por dos factores. Uno es por el acceso a la información, ¿okay? No solo en la vida universitaria, sino en la vida a través de la tecnología. Nosotros cuando teníamos que estudiar algo íbamos a la biblioteca. Yo soy de Buenos Aires, iba a la biblioteca del Congreso, pedía unas fichas, estaba horas sacando una ficha de unos ficheros que no se entendían nada, que eran a mano. Después iba con esas fichas a un mostrador, me traían los libros. O sea, digamos, lo pensaba mucho para ir a la biblioteca, ¿ok? Demasiado. Y era como que me daban 5 libros, de esos 5 libros estaba 3 horas y resumía lo que podía. Hoy el acceso a la formación es absoluto. Uno entra donde quiera, accede a lo que quiera a través de la tecnología. A veces también pasa que accedemos a información que es errónea, que esto es súper importante saberlo. Son ambiciosos, hacen un énfasis en el balance entre la vida y el trabajo, que es excelente para mí, es excelente, porque es una generación que nos empujó a todos los anteriores a darnos cuenta que había que vivir. Nosotros, en los 90, hablábamos, en la gestión de recursos humanos, hablábamos del balance entre la vida y el trabajo. ¿Saben lo que decíamos? Te cuento, esta es una compañía que vas a ingresar, que nos preocupamos porque después del trabajo vos puedas vivir. Después del trabajo. Nadie decía si te ibas a las 6, o como contábamos anoche, si tenías un jefe en los 90, que era la época de los divorcios, que se divorciaba, se quedaba hasta las 10. Entonces vos te quedabas hasta las 10:05. Pero claro, vos decías, cuando te vas, vivís. Pero nadie contaba el horario. Esta es una generación que dijo, no, momento, la vida es una, no es cuando me voy del trabajo. Yo quiero disfrutar lo que hago. No digo que sea fácil disfrutar lo que uno hace en la vida, por favor. Y encontrar en lo profesional el placer por lo que uno hace. Pero es una generación que dijo, la vida es una, yo quiero trabajar y estar contento con lo que hago. No quiero pensar que tengo que esperar irme para ser feliz. Y eso fue un cambio a todos nosotros, que teníamos otro paradigma. Y entonces nos dimos cuenta que si había un viernes de verano, que nos podíamos ir a la 1 o a las 3, no nos tenía que dar tanta culpa como nos daba. Si miramos a los de la generación y decían, chao, hasta luego, y se iban, y no tenían culpa. Entonces, ha sido una generación que también nos ha ayudado a pensar a nosotros en otros aspectos que no nos animábamos a pensar. Creativos, multitareas, pueden hacer muchas tareas al mismo tiempo, no con el mismo nivel de profundidad que lo hace un X o un baby boomer. Seguramente, si yo le pido a alguien que me haga una presentación en Flash o en Power sobre tal tema, investiga y quisiera que la estructura fuera esta y esta, la va a hacer mucho más rápido que yo. Pero el nivel de detalle en la información seguramente haya una cosa que yo quiera modificar. Y la información, digamos, si está bien cotejada, digamos, si es veraz o no, puede ser que haya algún error, pero va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Porque va a estar haciendo eso y 3 cosas más. Nativos de la tecnología, son prácticos, es gente que no da tantas vueltas, son sinceros, es una generación transparente, ¿ok? Que busca transparencia en lo que le dicen, que si le dicen algo que esta organización tiene y a los 2 meses se da cuenta que no, lo va a plantear, ¿no? Yo contaba anoche en una comida esto es la generación que cuando nosotros entrábamos al ascensor en la compañía y subía el presidente con nosotros, entramos al ascensor, lo veíamos y hacíamos así. Y esperamos, por favor, llegar al 7º.
Esta es la generación que entra al ascensor, se presenta al presidente, le dice quién es, yo entré en el programa de JP. Me gustaría en un momento tomar un café con usted para contarle algunas ideas que tengo. Y avasallan, y van. Y entonces uno se asusta, uno como gerente. Pero bueno, es una generación mucho más transparente, mucho más directa, con un gran compromiso con la responsabilidad social. ¿Okay? Si una organización, ellos piensan que culturalmente no tiene una responsabilidad con la sociedad, lo van a hacer notar y seguramente no sea la organización en la que se queden. Entonces, para poder entender las generaciones, hay una adaptación al cambio, hay una flexibilidad que todos tenemos que poner y una proactividad como organización para poder entender cómo hacemos para que estas tres generaciones trabajen conjuntamente y logremos desarrollar el negocio de la mejor manera posible. Muchas veces nos planteamos que esto es un desafío en entender las generaciones y nos olvidamos que vivimos toda la vida en una familia, con abuelos que nos malcriaban, con padres que nos decían lo que teníamos que hacer y que no. O sea, vivimos intergeneracionalmente con gente que tenía diferentes maneras de pensar como en una organización. Para darles un solo ejemplo y entender que esto del 82 al 84 al 95 al 90 o del 82 al 84 al 63 al 65 no es solamente porque a alguien se le ocurrió poner años, tiene que ver también con los procesos históricos, sociales, políticos, los tipos de lenguaje, lo que se ha luchado, lo que se ha logrado, el movimiento de los baby boomers con todo lo que fue la lucha por la libertad, por la inclusión de la mujer, por todo el tema de la píldora anticonceptiva. O sea, hay movimientos que han generado una manera de mirar la sociedad distinta. Y para darles un ejemplo que todos vamos a recordar bien, todos se acuerdan, y lo hago con todo respeto, el 11 de septiembre del 2001, ¿se acuerdan todos? ¿A alguno de ustedes le habrá pasado lo que me pasó a mí, que cuando yo salía de una reunión en esa época creo que era Life, que Life es hoy Galeno, creo, una prepaga, hacía una reunión de ahí y que estaba en Santa Fe y 9 de julio, y pasé por un bar que queda en Libertad y Santa Fe, y había gente en el bar afuera mirando un televisor, y yo estaba con Eduardo, un chico de mi equipo de compensaciones, y miramos, porque todo el mundo estaba mirando, y dijimos, una película, mirá, ¿qué pasa? De las Torres Gemelas, una película. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que en verdad no era una película, era algo que jamás nunca nadie había pensado, que las Torres Gemelas se podían caer a través de un impacto de 2 aviones, era algo impensable. Entonces, hay hechos, como tiene que ver con el terrorismo, con las guerras, con los movimientos sociales, con los movimientos económicos, que van formando las generaciones. Esta es una generación que dice, yo no sé lo que va a pasar dentro de unos años, hay que vivir más el hoy. Nosotros somos una generación que nos preocupábamos por la jubilación. En los 90 estaba de moda la jubilación privada. Entonces, los que teníamos 20 y pico de años estábamos pensando si no teníamos que pensar en una jubilación privada, porque nuestros padres nos decían, tenés que tener otra jubilación. Esta es una generación que está pensando en el ahora, en el año que viene como mucho. Si uno le pregunta, a nosotros nos preguntaban cuando nos entrevistaban, ¿qué te ves haciendo en los próximos 5 años o 10 años? Esta generación, cuando le preguntan muchas veces, ¿qué te ves haciendo dentro de 5 años? Dice, me encantaría tomarme un año sabático, me imagino que me gustaría estar viviendo afuera en otra compañía. Entonces el gerente le dice, ¿te das cuenta? Se quiere ir. Y yo le digo, ¿para qué le preguntaste qué va a hacer en 5 años? ¿Por qué no te preocupás lo que va a hacer el mes que viene a ver si es lo que estás buscando? Entonces, es un cambio de paradigma, y es un cambio de paradigma en años muy cortos para los más jóvenes. Los sí se han formado en una alfabetización mediática, menos preocupada por lo secuencial y más cercana a un abordaje, digamos, hipertextual en su manera de ver lo que es la pantalla. A diferencia de los baby boomers y los X, que hemos tenido la alfabetización tradicional. Y estos son cambios en la manera de trabajar. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos cuáles son aquellos grandes, digamos, centros que se encuentran en cada uno de los hemisferios, fíjense que en el derecho es mucho más similar a lo que es un Y, y el izquierdo mucho más similar a lo que es un X o un baby boomer en la manera de trabajar. Y estos son los que hoy estamos trabajando
conjuntamente en una organización. Y fijémonos lo que es la toma de decisiones. El I es mucho más emocional, lo siente, le gusta, se equivoca. El baby boomer, el builder todavía anterior al baby boomer, es mucho más racional. Entonces, cómo estas decisiones en una reunión y en una discusión se ponen en juego cuando está lo racional y lo emocional jugando. Pero hay un dato muy importante acá. Nosotros nacimos en algún año, nos tocó, ¿no? Yo nací en el 89, por eso soy y no se rían, pero también tiene que ver con cómo nos sentimos. Entonces, les pido que cada uno haga este ejercicio con sus manos, ¿no? ¿De qué generación somos realmente? Hay que sumar, cada uno, miren que hay que sumar y restar, así que miren bien las frases. ¿Utiliza Facebook? Si su respuesta es afirmativa, sume 2 puntos. ¿Ha bailado en su adolescencia música de ABBA? Si su respuesta es negativa, sume 1 punto. ¿Mira videos en YouTube? Si su respuesta es afirmativa, sume 1 punto. ¿Ha descargado música por internet? Si su respuesta es afirmativa, sume 1 punto. ¿Conoce la letra del jingle de esta publicidad? Si su respuesta es negativa, o sea, no la conocen, sume 2 puntos. El sonido estaba conectado. No hace falta, ¿no? Una pila de vida. Terrible. Pero bueno, a mí me la contaron mis hermanos mayores esta publicidad. Y además fíjense, si hubiera alguien de marketing acá, lo que dura. Hoy una publicidad hacia el aire es imposible, ¿no? Bueno, ahí termina. ¿Conoce el título de este tema musical? Vamos a tener el mismo problema. A ver, ¿funciona el sonido? Funcionaba antes. Igual les puedo decir. La canción es de Lady Gaga, que no creo que conozcan el nombre, ¿ok? El título es Poker Face. Así que la generación Y sí, pero... ¿Transfiere datos o habla por teléfono vía Bluetooth? Si la respuesta es afirmativa, sume 2 puntos. ¿Utiliza emoticones, acrónimos y abreviaturas? Si su respuesta es afirmativa, sume 2 puntos. Y no mientan, ¿no? Obvio. ¿Saca fotos con su celular y envía mensajes multimedia? Si su respuesta es afirmativa, sume 2 puntos. Resultados. ¿Hay algún I? ¿Hay algún I que le dio que es de la generación X? ¿Hay algún baby boomer que le dio que es de la generación... ¿A vos te dio que sos de la generación X? Okay. ¿Hay algún baby boomer que le dio que es de la generación X? ¿Era un baby boomer que le dio que es de la generación Y? Ok. Bueno, a ver, lo que quiere indicar este juego es nada más que todos hacemos un esfuerzo en la vida de las organizaciones y en la vida de la sociedad para ir adaptándonos. ¿Saben que la Internet, saben en qué grupo etario crece más la Internet como uso en los últimos 3 años? En las personas, digamos, proporcionalmente, obvio, en las personas mayores de 65 años. ¿Saben por qué? ¿Qué se imaginan? ¿Es la manera de qué? De comunicarse con sus nietos, de saber lo que hacen los nietos, que le dicen, yo subo las fotos en Facebook, no te las voy a mostrar. Entonces abren un Facebook. Entonces, está subiendo, digamos, de manera impresionante el uso en las personas mayores de 65 años. Obvio, con lo que puedan utilizarnos de la Internet. La generación Y. La generación Y
en pocas palabras, porque hay muchas cosas que podríamos para definirlos, es una generación de las multitareas, es una generación de la responsabilidad social, claramente, con un mayor acceso a la información, y esto hay que saberlo muy bien, orientados al trabajo en equipo, aunque tienen un tema de individualistas, y para ellos el balance entre la vida y el trabajo es una de las cosas más importantes que sabemos. Y con una mirada optimista, como otras generaciones también, que tienen una mirada optimista sobre la vida. Y creo que nosotros en eso tenemos mucho que aprender de la generación Y. Los procesos de las generaciones se dan igual en todo el mundo. La única diferencia es que llegan más tarde o más temprano por todo lo que es la evolución de los diferentes países con los procesos y avances tecnológicos. La generación Y es una generación amante del cambio, y esto es muy importante para los que gestionamos personas, estemos en las organizaciones como estemos, o hoy desde Oxford para poder ayudar a un cliente a entender una generación dentro de una organización. Son impacientes, ¿ok? Es la generación que está pidiendo, bueno, yo quiero ser promovido, pero hace 4 meses que entraste a la empresa. Hace 4 meses. Entonces, ¿uno qué es lo primero que hace? Dice, yo tardé 4 años en que me dieran la letra J, digamos. Entonces, es complicado, pero hay que saberlo. Es más inteligente saberlo, que son impacientes y que nos van a pedir a los 4 meses o a los 6 meses que quieren seguir creciendo. Son eficientes, son innovadores, ¿ok? Yo siempre digo, digamos, y acá para mí es clarísimo, cuando uno es argentino y tiene la posibilidad de salir afuera del país, se da cuenta que en general los argentinos afuera del país, a todos los argentinos, en general les va muy bien. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ¿qué? A saber atarla con alambre. Digamos, a nosotros nos dicen, no, por acá no, y decimos por allá. No, por allá no, y decimos por allá. Entonces, hay países donde uno vivió que decían por acá no. ¿Y ahora qué hacemos? Y no, vamos por allá. Y si no, acá está cerrado, vamos por allá. Porque el argentino ha tenido en su historia social, política y económica tanto movimiento y tanto aprendizaje, y a todas las generaciones nos ha pasado, a los más jóvenes como a los más viejos, que podemos ir por otro lado. Esta es una generación todavía mucho más desarrollada, ese valor o capacidad. Es importante saberlo. Son hiper espontáneos. Que esto no es fácil manejar, ¿ok? Quiero aclararlo. La relación personal es el centro, ¿ok? Que es un tema. Justicieros, resilientes, tolerantes y escépticos. Pero su capacidad y su nivel ante procesos de frustración, y acá hay mucha gente de generación Y, es diferente a los de los baby boomers y a los de los X. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a saber administrar bien lo que son las pequeñas situaciones de frustración en la vida cotidiana de las organizaciones. Tienen acceso a todo en todo lugar, es un tema, ¿ok? Digamos, es impresionante con el manejo tecnológico que se tiene. Confían en su habilidad de hacer cosas nuevas. Las vías de comunicación no tradicionales es su manera, ¿no? De avisarle al jefe que está enfermo por un texto, y esto va generando cultura, ¿ok? Porque la primera vez que un empleado te manda eso, te enervás. La segunda, lo llamás. La tercera, le decís, curate por mensaje de texto. Entonces, ya uno va en un proceso también de cambio y va generando una cultura diferente. Y tienen, por su capacidad para la tecnología, optimizan los procesos. La generación Y es un capítulo aparte como consumidor, en el cual no voy a entrar. Lo que voy a decir es que uno, desde la gestión de recursos humanos, tiene que acordarse, cuando los quiere sobre todo atraer, cuáles son los paradigmas sobre los cuales esta generación imprime en relación a los productos de una organización para la cual quiere trabajar. ¿Cuáles son los valores de esos productos en cuanto a la generación Y como consumidor? Entonces, ¿cuál es la propuesta para mí que hoy tenemos que tener cuando hablamos de las generaciones dentro de una organización y cuando uno le habla a los que hoy están gestionando personas dentro de organizaciones y los que hoy están estudiando para gestionar personas dentro de las organizaciones el día de mañana? Y cuando de alguna manera también nosotros somos responsables como personas de recursos humanos de poder empujar a las organizaciones, a los líderes, a todos los que son los cambios. En esta última parte de la presentación yo tengo una opinión que es muy personal y que es muy mía en cuanto a la gestión que uno tiene que hacer de recursos humanos
Y de estos, del 91 al 2010, que estuve dentro de organizaciones y hoy como consultor externamente, sigo pensando lo mismo y es una postura en cuanto a lo que es la estructura de poder romper los paradigmas, ¿no? Para mí, todos aquellos que hacemos recursos humanos tenemos que poder entender lo que es los cambios y el intercambio y entender hoy, y no tiene que ver solo con la generación Y, tiene que ver con un proceso evolutivo de las organizaciones. Las organizaciones son como un Facebook y me olvido de entrar en el detalle de lo que es el Facebook y si los empleados hoy invitan a sus jefes, si está bien, si está mal y toda esa discusión que podríamos tener después, si no, en alguna de las preguntas. El Facebook es anecdótico, pero es para mostrar que ha empapado a las organizaciones de lo que es el feedback. ¿Okay? Hoy las organizaciones necesitan tener un manejo de la comunicación y de los procesos de feedback continuos, ¿okay? En lo cotidiano. Y en todo sentido, no estoy solamente hablando de lo que es una evaluación de un empleado o una evaluación de desempeño, estoy hablando de lo que son los procesos de un proyecto que tiene que estar muy acompañado de la comunicación y del feedback, pues lo que esta generación ha empujado dentro de las organizaciones. Y nosotros, como personas de recursos humanos, tenemos que poder entender, ¿no?, lo que son las señales, ¿no? Estamos hoy preparando gente que va a trabajar en posiciones que todavía no tenemos, ¿no? Y esto nos habla de poder entender esto como una oportunidad en la gestión de recursos humanos, ¿no? Y esto tiene que ver con el talento. Hablamos del talento, yo desde que veo la facultad, desde el año 88 empecé psicología, sí, en el 88. Desde el 88 hablamos de talento, ¿no? Y la guerra de los talentos, y hay compañías que han sido avanzadas en los procesos de talento, entender por dónde pasa el talento, entender cómo el talento tiene que ser con una visión mucho más de vista del consumidor, ¿no? Poder entender que nuestros productos, sea un servicio o sea un producto, va dirigido tal vez a diferentes clases de consumidores y cómo nosotros también en nuestra organización tenemos diferentes tipos de talento. Y esto me parece que es un proceso evolutivo que hay muchas compañías y muy buenos ejemplos que han empezado a desarrollar para entender cómo también un proceso en el cambio de lo que es el talento, porque si no nos pasamos durante años buscando high potentials, altos potenciales, cuando también hay que entender al talento como un talento mucho más desde un aspecto de lo que es la comunidad, ¿no? La necesidad en una generación de una generación muy diferente, donde el talento no está solo basado en uno, sino está basado en lo que el otro también hace para que mi talento se desarrolle, ¿okay? Como uno también una interdependencia, por llamarlo así, de lo que son los talentos de uno en relación a mí. Y para mí una de las cosas más lindas que tenemos los que hacemos recursos humanos y nos gusta y hemos disfrutado y disfrutamos día a día lo que hacemos, es tratar de marcar las organizaciones por las que pasamos y no tiene que ver con la edad que tenemos, ¿okay? Porque tiene que ver con cómo lo hacemos, obvio, y cómo nos dejan también, porque hay culturas y culturas en las organizaciones y uno tiene que poder respetar esas culturas, pero es importante cómo nosotros podemos intentar, a través de nuestra potencialidad y entendiendo el potencial que tienen los otros, pero primero haciendo un análisis muy sincero de lo que nosotros podemos darle a una organización, es tratar de marcar las organizaciones desde la gestión y la manera que hacemos los recursos humanos. Para mí, los recursos humanos tenemos una posibilidad única que es la de poder ser creativos, ¿okay? En la gestión de las personas. Y hay que animarse a ser creativos, porque si no, pensemos que venimos haciendo lo mismo o veníamos haciendo lo mismo durante años. Recursos humanos tiene que tener una pata muy importante que tiene que ver con lo que es la capacidad de crear cosas nuevas y romper los paradigmas sobre los cuales estamos estructurados durante años. Yo siempre doy un ejemplo. En el año 2003 hice una campaña de vía pública para recursos humanos para L'Oréal. Y me acuerdo que mi jefe me dijo, mira, era el presidente de L'Oréal, me dijo, si vos decís que va a funcionar, yo te lo creo porque el de recursos humanos sos vos. Y yo le dije, mira, nadie nunca la hizo, alguien alguna vez se tiene que animar a hacerla. Fue un boom. Empapelamos, ¿okay? Hicimos vía pública, como fuera un producto alrededor de todas las universidades, de las grandes universidades, por decirlo así,
Fue el impacto que queríamos tener. Había un juego a nivel mundial, el eStrat, quedamos primeros en inscripciones en todo el mundo. Le ganamos a Francia, a Estados Unidos, a China, a India. Fue una cosa, hicimos vía pública. Y yo me acuerdo que a mí me costó tomar la decisión de animarme, porque dije, o lo hago o me quemo. Me podía haber quemado, ¿eh? Y creo que uno en la gestión de recursos humanos tiene muchas veces que animarse a dar un paso. Ayer a la noche hablábamos de esto que pasa ahora con el feedback, ¿no? Una generación que pide a sus jefes, ¿y cómo va el trabajo? ¿Y cómo lo hice? Y los jefes dicen, pará, a mí antes mi jefe una vez al año me decía en la evaluación de desempeño de diciembre cómo trabajaba. Animémonos desde la gestión de recursos humanos a hacer un planteo más creativo de por dónde pasa el feedback. Y si el feedback no pasa más por la evaluación de desempeño, imagínense uno animándose diciéndole a un comité de dirección hoy, que va a sacar la evaluación de desempeño para hacer un proceso que se va a llamar, no sé cómo, porque no lo sé, y que va a ser de tal manera. Obvio, esto hay que pensarlo, ¿eh? Estoy diciendo algo sin pensarlo. Entonces lo que quiero decir es animarnos a ser innovadores en la gestión de recursos humanos y no siempre comprar los paradigmas que vienen de siempre. Esto es una visión absolutamente muy personal. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos organizaciones, hoy por hoy, cada vez más, con 3 generaciones que están conviviendo, que tengan mucho movimiento, pero que sean también como un elefante que son de tamaño. Pero en verdad no nos sirve ni una ardilla que se mueve sin parar y no nos sirve algo que es con mucho peso, que tiene experiencia y que tiene tamaño. En verdad lo que nosotros hoy necesitamos es una organización que es como un elefante ardillado, ¿ok? Y que de esa manera tiene movimiento, pero tiene peso. Y esto es animarnos a dar vuelta a la pregunta, ir contra la corriente en la gestión de recursos humanos, respetando las culturas de cada organización, con un proceso de confianza, que es lo más difícil, ¿ok? Pero que se logra a través de dar pasos claves dentro de una organización, queriendo saber, poder, viendo, creando, preservando lo que está hecho, respetando las culturas existentes, las organizaciones y a cada una de las personas que han desarrollado esa organización como la han desarrollado, para crear un legado, sabiendo que no hay una única manera de llegar al objetivo. ¿Okay? Esto es importante porque en verdad no hay un único punto de llegada. No hay un único punto de llegada en la vida personal. Entonces, cuando no hay un único punto de llegada en la vida personal de cada uno y uno tiene que aprender a ser respetuoso de los puntos de llegada de los otros, cosa que nos cuesta bastante, en las organizaciones pasa y sucede lo mismo. Y nosotros tenemos que entender que hay diferentes maneras de llegar al punto de llegada. Mientras todas las maneras sean éticas, ¿okay? Hay diferentes maneras de llegar al punto de llegada. Entonces, esto nos habla de un continuo cambio en el liderazgo, en el talento y en lo generacional, porque las generaciones siguen viniendo y la generación Y vino para quedarse y vino para cambiar muchas cosas positivas y cosas negativas. Y la generación Y tiene mucho que aprender de la generación X y de los baby boomers, y los baby boomers y los X de los Y, y así cada uno de los otros. ¿Por qué nos encontramos preparando personas para trabajos que aún no existen? Piensen cuántos años hace que existe la posición de Community Manager. ¿Okay? ¿Quién pensaba hace 10 años atrás que iba a haber una persona que nada más iba a estar trabajando para ver qué piensan los consumidores, qué piensan los empleados en las redes sociales? No existía. ¿Okay? Y díganme si existe la licenciatura en Community Management, porque yo todavía no la vi. Seguramente va a existir. Empieza a haber tecnicaturas. O sea, el mundo cambió. Yo me acuerdo cuando salió marketing, miren lo que les digo, que decían, no, esa carrera no hay que estudiar, me acuerdo. Entonces, este continuo evolutivo es cada vez más corto en los procesos. Esto es importante. Y para mí, como última frase y para terminar, con la idea de poder generar una gestión que respete cada una de las generaciones en las organizaciones y generar una gestión de recursos humanos que genere cambios, ¿no? Que se anime a poner los temas sobre la mesa, que hablemos de las generaciones, que no digamos no tienen compromiso, que vengan a trabajar y punto, no, que nos animemos a preguntarnos qué es lo que tienen, qué es lo que dan, qué es lo que tienen para complementar con los otros. Cada uno de nosotros cuando hace recursos humanos marca tendencia, hace la diferencia. Y cuando uno se va poniendo un poco más viejo y mira para atrás y piensa, uy, me animé a hacer ciertas cosas, me animé a romper paradigmas, algunos me salieron muy mal, ¿ok? Y me la tuve que jugar, y otros me salieron muy bien,
da orgullo de lo que cada uno de nosotros, dentro de las organizaciones, como responsables y líderes de la gestión de las personas, podemos hacer. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado.